mi nombre es Erika Dona y les voy a presentar el proceso de arranque de viruta. Proceso de torneado. Historia. La existencia del torno se atestigua desde al menos el año 850 a.C. La imagen más antigua procede del egipcio Pethoritis, siglo IV a.C. El tornero apoyaba la herramienta en un soporte mientras otro operario hacía girar la pieza a tornear, tirando alternativamente de los dos cabos de una cuerda arrollada a uno de los dos vástagos. En el siglo XVIII se inventó el torno de pedal y pértiga flexible, que tenía la ventaja de ser accionado por los pies, dejando las manos libres para manejar la herramienta. En el siglo XV aparecieron dos mejoras: la transmisión por correos y el mecanismo de biela-manivela que permitía usar el torno en rotación continua. Al comenzar la revolución industrial durante el siglo XVII, se desarrollaron tornos de mayor potencia y mayor tamaño, capaces de dar forma a piezas metálicas. El torno pesado industrial en el siglo XVIII hizo posible la producción de series de piezas metálicas de presión. En el año de 1780, Jas de Vaucanson construyó un torno con portaherramientas deslizante que hacía avanzar mediante un tornillo manual sus guías metálicas en forma de V. En el año de 1797, Henry Mausdal y David Wilkinson mejoran el invento de Vaucanson, permitiendo que las herramientas de corte puedan avanzar con velocidad constante. En el año de 1816, James Force construyó un torno con deslizamientos de carro mediante cremellas accionados por un mecanismo de corona sin fin. En el año de 1820, Thomas Blanchard inventó el torno copiador. En la década de 1840 desarrolló el torno revólver, que incorporará un portaherramientas giratorio que soporte varias herramientas al mismo tiempo. A finales del siglo XIX se desarrollaron tornos de revólver automáticos para cambiar las herramientas de forma automática. Partes. Bancada. La bancada es la base o apoyo del torno. Cabezal fijo. El cabezal fijo va sujeto en forma permanente en la bancada en el extremo izquierdo del torno. Cabezal móvil. El cabezal móvil o contrapunta consta de dos piezas de fundición, de las cuales se desliza sobre la bancada y la otra puede moverse transversalmente sobre la primera mediante uno o dos tornillos. Carros. En el torno la herramienta constante se fija en el conjunto denominado carro. Carro principal. Consta de dos partes, una de las cuales se desliza sobre la bancada y la otra llamada delantal. Está atornillada a la primera y desciende por la parte anterior. Carro transversal. El carro principal lleva una guía perpendicular a los de las bancada y sobre ella se desliza el carro transversal. Carro superior portaherramientas. Este apoyado sobre una pieza llamada plataforma giratoria que puede girar alrededor de un eje central y fijarse en cualquier posición del carro transversal por medio de 4 tornillos. Portaherramientas. Es la parte que sujeta la herramienta con la que se va a realizar el mecanismo. Cabezal. Es una especie de cajón fijado al extremo de la bancada. Plato de mordaza. Sujeta la pieza de trabajo en el cabezal y transmite el movimiento. Contrapunto. Se trata de un
de un cabezal móvil que se encuentra en el extremo opuesto del cabezal. Se compone de dos piezas de fundición, de las cuales tiene una la posibilidad de deslizarse sobre las guías de la bancada y la otra se puede mover sobre la primera en forma transversal. Herramientas. Herramientas tratadas con barra de acero fundido o de acero rápido. Herramientas amoldadas de barra de acero tratado térmicamente. Herramientas de perfil constante. Herramientas de plaquitas soldadas de carburo metálico. Herramientas de mano. Herramientas de forma. Y herramientas para trabajar metales blandos. Proceso de fresado. Historia. La primera máquina de fresar se construyó en 1818 y fue diseñada por el estadounidense Eli Whitney con el fin de agilizar la construcción de fusiles. En 1830 la empresa Gay Silver construyó una fresadora que incorporaba el mecanismo de regulación vertical y el soporte para el husillo portaherramientas. En 1848 el ingeniero americano Frederick diseñó y fabricó para la empresa Robbins la primera fresadora universal. En 1884 la empresa americana Cincinnati construye una fresadora universal que incorpora un carnero cilíndrico posicionado auxiliarmente. En 1894 el constructor francés de máquinas y herramientas Pierre diseña un cabezal universal con el que se podrían realizar diferentes mecanizadores en diferentes posiciones de la herramienta. Partes. Base, botón encendido apagado, volante para movimiento sobre el eje X, permite mover la pieza en la dirección X, volante para movimiento sobre el eje Y, permite mover la pieza en la dirección Y, volante para movimiento sobre el eje Z, permite mover la pieza en la dirección Z, mesa, parte donde se apoya la pieza a mecanizar, columna, torpedo, manivela, permite bajar la fresa a través de un husillo, permite el movimiento vertical de la fresa para ubicarla en la posición correcta, motor, es la parte de la fresadora que hace girar la fresa con el fin de obtener el arranque de viruta. Herramientas. Fresa con un solo filo, fresa con filo doble, fresa con 3, 4 y 6 filos, fresa con microdentado, fresa con reanudado en T de cola de Milano, broca, fresa de roscar, fresa de punta estética de radio externo. Proceso de taladrado. Historia. 1838, primer taladro de sobremesa hecho enteramente de metal, fue creado por James Naismith. 1850, taladro de columna con transmisión a correa y engranes cónicos. 1851, primer taladro radial. 1860, invención de la broca helicoidal que reemplaza rápidamente a las brocas de punta de lanza utilizadas hasta ese entonces. 1898, invención de acero rápido que permite aumentar significativamente la velocidad del taladro. Partes. Porta de mechas o brocas es la parte del taladro que sostiene y ajusta la pieza con la que se va a realizar el trabajo. Si es de perforación, será una mecha. En caso de que sea para lijar, por ejemplo, será una lija circular. Ajuste de mecha o mandril. Es la parte que permite que el porta mechas sostenga firmemente la mecha. Interruptor encendido apagado. Permite encender y apagar el taladro. Ventilador del motor. Refrigera el motor para que no se sobrecaliente. Conmutador de
Percutor. Permite activar o desactivar los golpes de percutor. Mango. Permite el sostén para realizar el perforado. Botón de sentido de giro. Permite cambiar el sentido de giro de la mecha o broca. Entrada de corriente eléctrica. Es el cable que conecta el taladro con la fuente de energía eléctrica. Herramientas. Escariado. Se usa para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y mejorar su acabado superficial. Roscado interno. Esta operación se realiza por medio de un machuelo y se usa para cortar una rosca interior en un agujero existente. Abocadado. Se produce un agujero escalonado en el cual un diámetro más grande sigue un diámetro más pequeño parcialmente dentro del agujero. Abellunado. Es una operación similar al abocadado, salvo que el escalonado es un agujero que tiene un cono para tornillos y pernos de cabeza plana. Centrado, también llamado taladrado central. Esta operación taladra un agujero inicial que establece con presión el lugar donde se taladrará el siguiente agujero. Proceso de roscado. Historia. Se remonta a la época prehispánica. Probablemente el roscado tuvo su origen en las operaciones de taladrado con movimientos alternativos mediante cuerdas. Al enrollarse y desenrollarse, la cuerda en el palo vertical iba dejando unas marcas helicoidales en forma de filetes, haciendo las veces de tornillos, en tanto que las cuerdas, con sus diferentes vueltas, desempeñaban el papel de tuerca. Es conocida su invención por Arquímedes, 287 a.C. a 212 a.C., e inició a mediados del siglo XIX. Partes. Rosca. Es un filete continuo de selección uniforme y arrollada con una elipse sobre la superficie exterior o interior de un cilindro. Rosca externa es una rosca en la superficie externa de un cilindro. Rosca interna es una rosca detallada en el interior de una pieza, tal como una tuerca. Diámetro inferior es el mayor diámetro en una rosca interior o externa. Diámetro del núcleo es el menor diámetro de una rosca interna o externa. Diámetro de los flancos o medios es el diámetro de un cilindro imaginario que pasa por los filetes en el punto en el cual el ancho de estos es igual al espacio entre los mismos. Paso. Es la distancia entre las crestas de los filetes sucesivos. Es la distancia donde un punto sobre un filete hasta el punto correspondiente sobre el filete adyacente mide paralelamente al eje. Avance es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca con una rotación. Para un tornillo de rosca sencilla, el avance es igual al paso. Para una rosca doble, el avance es el doble del paso, y así sucesivamente. Herramientas. Herraja o calibre, peine de rosca, aceite de corte y banco de tornillo. Proceso de aserrado. El aserrado es una operación de desbaste que se realiza con una hoja de sierra por arranque de viruta y cuyo objetivo es cortar el material parcial o totalmente. Esta operación racionalmente resulta productiva, ya que el trabajo se efectúa con notable rapidez, evitando a veces el trabajo laborioso de otras herramientas y además con poca pérdida de material. Partes. Agujeros para fijar la hoja al arco, canto no tallado, dientes, anchura de la hoja, longitud comercial, espesor de la hoja, arco, mango, tuerca palomilla, enganches de hoja, de los cuales uno no es fijo. Herramientas.
La herramienta completa recibe el nombre de sierra y consta de hoja de sierra, que es el elemento activo cortante, y armadura o arco, que sirve para sujetar y permitir el manejo de la hoja de sierra. La hoja es una cinta o lámina flexible de acero provista de unos dientes tallados que actúan como herramienta cortante. El arco es el soporte donde va montada la hoja de sierra. Es de acero de construcción y permite que la herramienta sea manejada cómodamente por el operario.